hablar, ¿no? Para que no solo sea yo hablando, sino que también sean ustedes puedan participar. Eh, Estamos viendo lo del espectro en la última clase, solo voy a recordar un poco de esto. ¿Verdad? Como les digo, estas primeras tres clases eran bastante con respecto a sismología, ¿no? Llegamos a algunas conclusiones importantes con respecto al espectro, por ejemplo, de que la mayoría de espectros, ¿no? La mayoría que yo he visto, básicamente tienen la misma estructura, ya sea este o o el de Perú, ¿no? Por ejemplo, tiene tiene una región de aceleración constante, tiene una región controlada por velocidad, donde es lineal o realmente, o sea, depende de t, ¿no? El valor de uno sobre t o cualquier fracción que tengan acá sobre t, y el otro es dependiente de t cuadrado. Entonces, luego de eso, pues el espectro se debería de reducir, ¿no? Lo normal es que el espectro normalmente no está entregado como en valores de roca, y bueno, a través de factores que tienen que ver con el tipo de suelo, pues se amplifica o se amplifica esa respuesta, dependiendo realmente. Y eso es lo que, por ejemplo, en el AC7 hace este factor FA y FB. Y los dos tercios es para reducir el espectro, como les digo, porque inicialmente está dado en una amenaza un poco mayor, con, digamos, menor probabilidad de excedencia en un periodo, en cierto periodo de tiempo. Pero para ponerlo en términos de, por ejemplo, de la prevención de colapso, lo que hace es dividirse entre dos tercios, multiplicarse por dos tercios, quiero decir. Entonces se multiplica por dos tercios el valor de SMS y SM1. Y como les digo, SMS y SM1, que se refieren a valores de aceleración digamos, eh, en periodo corto y en un periodo de un segundo. Como les digo, se multiplican por un factor que tiene que ver con la respuesta del suelo. Y luego eso se multiplica por dos tercios para ya obtener la amenaza en términos, ¿no? Que podamos utilizar. Y como les mostraba en la clase anterior, en la norma, a ver, creo por acá. Mm, la norma de Perú es, de hecho, el espectro, bueno, por donde está, pero voy a buscar por aquí, por lo que está aquí. No sé si ya me lo pasé o si está más arriba. Creo que sí está más arriba, ¿verdad? Tengo que subir, creo, un poco. Ok, está acá, ¿no? Eh, y es lo mismo, ¿no? Como les digo, tiene un valor constante, y luego depende de t, y luego depende de t cuadrado, depende en qué región del espectro está. Ahora les pregunto, ¿no? Porque me interesa que participen también. eh, ¿Es la versión de la norma que tengo o no muestran la forma del espectro en la norma de Perú? Solo las ecuaciones. Pregunto. Pregunto que si es por la versión de la norma que estoy viendo o que si veo que no muestran la forma del espectro. No como el AC7 que explícitamente muestra la forma del espectro. Aquí veo que están las ecuaciones, pero en sí no veo el espectro, solo veo las ecuaciones con las cuales se grafica. No muestra. Ok, no estoy claro. Ok, entonces, bueno, continuando con estos conceptos de diseño sismo resistente, la idea es que, no sé si llegamos hasta acá, ¿no? Creo que no. Creo que esto fue lo último que vimos en la clase anterior. Entonces, me da un momento. Ok. Entonces, como les digo, luego se reducía en función de la ductilidad o del R que tenía. Entonces, básicamente hace una reducción por R, y aquí lo pueden ver acá, y se utiliza el factor de importancia, que en el caso de la norma de Perú es el factor U, básicamente, ¿no? Lo único que hace es que depende, o puede ser, supongamos, estar en el mismo sitio, un hospital o una estructura de baja importancia,
y básicamente no es que el hospital va a experimentar mayores aceleraciones, sino que lo que va a hacer es diseñarse para mayores aceleraciones. Esa es la idea. Ok. Entonces, bueno, esto sí lo vimos. Tratando de acomodar por acá para ver, pero que no me tape demasiado. Ok. Entonces, lo que sucede luego es que tenemos que calcular, ¿no? Tenemos que calcular cuál es un periodo aproximado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, este periodo aproximado, no sé si la norma de Perú, de hecho la vamos a revisar ahora, muestra una ecuación para aproximar el periodo, pero creo que sí, divide entre un número. Pero acá, sí, ok, correcto. Acá básicamente lo que se tiene en el AC7, un momento que estoy revisando, sí, divide entre un número exactamente. En el AC7 lo que se hace es lo siguiente, se toma un factor CT, se multiplica por HN y se eleva a un exponente X. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, esta es la ecuación 12.8.2.1 de AC716 y está basado en la respuesta a medida de estructuras reales. Básicamente lo que se hace es o lo que se hizo para poder calibrar esta ecuación es que se instrumentaron estructuras o edificios y básicamente pues se midió la respuesta una vez instrumentada, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo con instrumentación y entonces se puede saber cuál es el periodo o frecuencia de una estructura y cómo responde. Entonces esto es como una manera más o menos realista o bastante realista, digamos, de obtener cuál es el periodo real de una estructura. Entonces, la fórmula aproximada, que curiosamente se llama aproximada, lo que está dando es en base a un número bastante grande de edificios en los que se ha medido la respuesta real, dando una ecuación que más o menos, digamos, cruce mejor toda la línea de datos, que tiene que ver con todo el número de estructuras que se han medido, que se han cuantificado para poder calibrar esta ecuación. Entonces, básicamente es una función de CT, de HN y X. Bueno, HN se refiere a la altura de la estructura. CT depende del tipo de estructura, porque, por ejemplo, pueden ver que para marco resistente a momento de acero es 0.028 y el valor de X, este exponente, depende porque, por ejemplo, para marco de acero es 0.8. Entonces, lo pueden ver ahí. Entonces, como les digo, depende del tipo de estructura y depende de la altura. Pero es un dato empírico en sí, porque como les digo, lo que se hace es instrumentar estructura y medirlo. Ahora, si hay un dato en la norma, voy a mantener esto aquí, si hay un dato en la norma peruana que yo he visto, ¿no? Que para obtener el periodo aproximado de una estructura, no sé si está aquí, déjenme verlo, creo que está más abajo. Déjenme revisemos por acá. Mm. Acá está. Básicamente HN dividido por CT. Dice, periodo fundamental de vibración, el periodo de vibración para cada dirección se estimará con la siguiente expresión. Y esta expresión que está acá. Muy similar, ¿no? Muy similar a lo que está en ACE. Creo que si hacen la relación, básicamente, por ejemplo, me da una curiosidad enorme, pero veámoslo acá. Dice que, por ejemplo, vea, para edificios cuyo elemento resistente en dirección funcionan únicamente, pórticos de concreto armados sin muros de corte, y luego pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momento sin arriostramiento. Entonces, por ejemplo, este del caso sería CT, igual dice a 45 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean, y creo que son estos. Entonces, para, por ejemplo, pórticos dúctiles de acero, con un N resistente a momento, creo que entonces el CT sería 35 si no estoy mal. Sí, básicamente va en el denominador, da 0.028. Eh, 0.028, 0.028. Si notan, no, que realmente de dónde viene el dato.
Ajá. Ingeniero. Una aproximación de lo dado. Sí, o sea, básicamente es el mismo dato de hace 7, simplemente lo pusieron en el denominador por alguna razón extraña. Pero es la misma ecuación. La diferencia es que, por ejemplo, no tome en cuenta este valor de x y luego lo vamos a discutir. Pero este valor de x tiene cierta importancia y resulta que muchas normas hacen siempre lo mismo, que es tomar el valor de ct igual acá, o sea, tomar un valor. Directamente colocan, no le colocan tal vez ct. Después dice CT, hay una forma alternativa. Sí, correcto. Esta es la fórmula de Rayleigh, que ya vamos a hablar de ella. Me dicen de que además de CT hay una fórmula alternativa. Pero el problema con la fórmula alternativa es que necesitamos conocer la estructura. Necesitamos conocer las dimensiones de la estructura. Esta es una forma de aproximar un periodo de inicio. Si nosotros aún lo único que tenemos es la geometría, pero no tenemos las dimensiones de los miembros. Para calcular la fórmula alternativa necesitamos el modelo. Y si tenemos el modelo, pues podemos directamente decirle al programa que tenemos hacer un análisis modal y no requeriría de esta fórmula. Pero bueno, que un poco se tomó. De hecho, antes aparecía en AC7, aparecía esa fórmula de T2Pi, etcétera. Es la fórmula de Rayleigh, se llama, pero luego la quitaron por la misma razón. Por la misma razón de que era de que, ok, si ya construiste el modelo en el tiempo que se introdujo, hacer un análisis modal era un poco más complejo, tomaba más tiempo de cómputo, etcétera. O sea, las computadoras no eran tan potentes como hoy en día. Pero hoy ya que se puede construir el modelo, directamente se puede poner un análisis modal y sin ningún problema obtener los modos de vibración. Pero por esa razón, pues se eliminó la fórmula del periodo de Rayleigh, que la verdad que da un valor muy, muy cercano al primo uno de vibración. Entonces, como les digo, con respecto a este valor que está aquí, que esta X sí tiene una importancia, y vamos a ver, Ingeniero, tengo una duda ahí. dígame. Mire, para calcular las fuerzas dinámicas, hay que tener en cuenta que no se pueden pasar más del 80% del análisis estático. Y para calcular en el Exacto. análisis estático se hace que la fuerza es sux entre R. Para calcular C hay que tener el periodo. Y ese periodo lo sacamos con estas fórmulas aproximadas. Ahora, tengo la duda de que como ya tenemos el modelo y hemos construido hemos hecho una comparación con una fuerza estática que salió de una aproximación, mm, tendríamos que tener el periodo, volverlo a poner ahí y calcular las nuevas fuerzas para hacer esa comparación, o ya no. No, no, a ver, es que la idea es la siguiente con eso. Esta fórmula, este periodo aproximado, y esta tiene que ver con la siguiente diapositiva que voy a explicar ahora mismo. Y es que el periodo aproximado, ¿verdad? Básicamente lo que se hace es que ahora, hoy en día, no, todo lo que hacemos todo es utilizar modelos computacionales. Entonces el periodo estará basado en la rigidez lateral del modelo que hayamos hecho. Sucede que como el modelo es un modelo imperfecto, pero no muy perfecto que nosotros creamos que es, realmente no es, la respuesta que estamos obteniendo es la respuesta de un modelo de computadora y no de la estructura realmente. O sea que hay muchas variables que no estamos considerando. Y hay una frase que dice, no, que si nosotros creemos que estamos teniendo datos precisos, la pensemos otra vez porque no es verdad. Estamos teniendo datos útiles, pero no precisos. Entonces, puede ser que se sobreestime los resultados del periodo. Entonces, lo que hace es que el código, al menos acá en el AC7, todavía al periodo aproximado, le da un poco más de libertad y lo deja, digamos, ir un poco más adelante, dependiendo evidentemente de la zona sísmica. O sea, básicamente lo que está haciendo es decir, ok, el periodo máximo que yo puedo tener es un valor llamado CU multiplicado por el periodo aproximado. Y por ejemplo, CU para una zona que tenga una aceleración S de 1 en periodo corto, mayor, por ejemplo, a 0.4, CU es 1.4. Básicamente lo que estoy diciendo es que el máximo periodo es básicamente 1.4 veces el periodo aproximado que haya calculado.
¿Qué pasa con eso? Y ahí viene la pregunta que me acabas de hacer. Ok, la intención de toda esta parte del código, que no sé qué también está qué también explicada en la norma 030, pero la intención de AC7 aquí, la intención de todas las normas en general, porque también la norma en mi país la toma, y supongo que todas las normas la toman, es que yo puedo estar sobreestimando la flexibilidad de mi estructura. O sea, puedo estar yendo con mi modelo de computadora en un nivel de una estructura muy flexible que me dé una aceleración muy baja y por ende esté diseñando para fuerzas bastante bajas. Pero lo que pasa es que realmente no estoy capturando la rigidez real de mi estructura. Mi estructura puede que termine siendo más rígida de la que yo creo o de lo que mi modelo de computadora cree que es. Entonces, para evitar que yo diseñe para fuerzas demasiado bajas y para evitar esa incertidumbre, ¿no? Y tener cierta sombría de seguridad, digamos, entonces me dice el código, me dice, ok, no, si vas a diseñar para resistencia, al menos tenés que asegurarte de diseñar para 1.4 veces el periodo aproximado. ¿Y por qué el periodo aproximado? Porque el periodo aproximado es el único dato que se tiene de la frecuencia o periodo real de un edificio porque viene de datos empíricos. Entonces, para diseñar por resistencia, yo tengo que diseñar para al menos, el periodo no va a pasar de 1.4 veces el periodo aproximado. Y eso está ligado también al 80% de la fuerza. ¿Por qué? Es el 80 en la norma E030. Solía ser 80 en la norma en mi país. Si no estoy mal, es 85 en la norma mexicana. Si no estoy mal, podría estar mal, 80, para mí que creo que es 85, pero eso básicamente es, una vez más, eso es para tomar digamos, las fuerzas que puedo obtener de mi análisis modal y traerla de regreso hasta una aceleración que sea lo suficientemente, digamos, considerable para decir que no voy a confiarme demasiado de las propiedades dinámicas de mi estructura, de mi modelo matemático más complejo, más acertado, y voy a venir y decir, ok, al menos requiero por normativa diseñar para cierto nivel de aceleración mínimo. Si voy a diseñar por resistencia, esa es la idea de por qué escalar a un valor y por qué tener un límite en el periodo. No sé si, por ejemplo, la 0.30 da un límite en el periodo, porque hace 7 da dos cosas, da un límite en el periodo, y además de un límite en el periodo a utilizar, además de eso, da un valor de escalado para las fuerzas modales. Ok, no veo ningún límite, entonces digamos, un porcentaje para las fuerzas modales, pero no da un límite en el periodo. AC7 hace las dos cosas y la norma de mi país hace las dos cosas. Da, ok, un máximo periodo que puedo utilizar, independientemente de que mi modelo me diga que el periodo que yo estoy obteniendo es 1.58. Si, por ejemplo, el límite es 1.20, si voy a diseñar para resistencia, lo más que voy a utilizar como periodo es 1.20. Ya. Y luego de haber utilizado eso, tengo la aceleración y hago el escalado, evidentemente. Con eso, o sea, básicamente con eso voy a hacer el escalado. Ya se No, ya conectó otra vez. ingeniero, pero Ujú. el, acá se hace un control de deformaciones, por eso usted ve la 0.007, la norma está centrada en que no se pasen esas derivas, y ahí es donde uno tiene que reforzar, poner más elementos estructurales. En cambio, cuando usted dice que el periodo no debe pasarse de uno, pero se pasó, entonces tenemos que poner más elementos estructurales que hagan bajar el periodo y que no sea muy flexible. Parece Es algo que, parecido, creo. sí, a ver, ahí hay dos cosas importantes. Y es que también esa es una de las mayores confusiones que se tienen, ¿no? Eh, con respecto a la interpretación del AC7, porque hay dos cosas. Yo tengo mi espectro de respuesta, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un periodo y tengo una aceleración espectral. Lo voy a llamar SA. Ok. Entonces, el límite en el periodo lo que hace es decir,
si yo voy a diseñar por, por resistencia, ¿no? Más o menos yo voy a tener que entrar en este límite. Y aparte de eso, voy a tener que tomar el cortante basal que obtenga. eh, y aparte de eso, te voy a tener que multiplicarlo por algún valor. En ACE toman el 100% del cortante estático. Según la norma peruana, puede ser 0.8 o 0.9. Pero es que esto es importante, que esto lo vamos a discutir más adelante, pero es que esto es para diseñar por resistencia. Es decir, la resistencia de mis elementos estructurales de acero tienen que al menos cumplir esta cantidad de fuerza impuesta por, por las aceleraciones espectrales. Ahora, para diseñar por desplazamiento, no hay un límite en el periodo. Porque, ¿qué creen que pasa si, por ejemplo, yo tengo un periodo de 1.6? Desde un punto, ¿por qué? La primera pregunta que le haría es ¿por qué yo tendría un periodo de 1.6? ¿Qué implica? ¿Qué implicancia dinámica tiene para una estructura tener un periodo de 1.6? Que es muy flexible, que se está deformando Exactamente. bastante. O sea que en otras palabras voy a obtener más derivas, ¿sí o no? Claro, Entonces ahí es donde el enlace dice, hay un libro de Sabelli que lo explica muy bien, que dice, no tiene ningún sentido que les ponga un límite para calcular derivas, porque la idea es mi modelo, toda la idea viene en cuanto a mi modelo de computadora, a mi modelo matemático. ¿Qué pasa si mi modelo matemático termina siendo más flexible de lo que yo creo que es? Pues desde un punto de vista de deriva estoy siendo conservador, porque realmente estoy calculando derivas más grandes de las que voy a tener. Entonces, ¿para qué voy a limitarlo y traerlo de regreso? Porque desde un punto de vista de deriva es más, tener más aceleración, tener más desplazamiento. Eso lo podemos observar si regresamos, por eso lo estábamos viendo al inicio, les dije que iba a cobrar mucha importancia en algún punto. Y por ejemplo es este punto, ¿no? Que tenemos un espectro que inicialmente nace siendo un espectro de desplazamiento, pero en este espectro de desplazamiento, ¿qué pasa? Que a mayor periodo, ven que tengo más desplazamiento. No es que tengo menos desplazamiento, es que tengo más desplazamiento. Ya. Entonces, por eso el ACE 7 no pone un límite para calcular deriva. Es cualquiera que me dé mi modelo que es superior, porque eso implica, tiene la implicancia de obtener más deriva. Entonces, eso es ser conservador desde ese punto de vista. Entonces, el límite de la escalada al análisis estático y el periodo máximo solo tiene dos implicaciones nada más. Y esas dos implicaciones, quiero decir, solo se basan en una sola cosa, que es el cálculo por resistencia de la estructura. Ya al menos calcular los miembros para que tengan cierta resistencia. Pero para cuestiones de desplazamiento, no tengo un límite. De hecho, hace poco estaba viendo eso, ¿no? Estaba discutiendo eso claro, con unos muchachos que están haciendo una tesis. Ajá. Ok, vamos a leer claro, cuatro punto seis ingeniero. punto cuatro. Dígame. Sí, ahí donde dice, o sea, cuando es fuerza, dice que hay que aplicar eso del 80 y el 90%, pero para calcular las derivas no se usa el factor de amplificación dinámica que le llamamos nosotros, o sea, no se amplifica nada. Simplemente, No, así como te salen las deformaciones, calculas las derivas sin exacto. amplificar. Exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Que como salgan, se calculan sin amplificar. Y siempre pues va a haber quien diga, porque a ver, esto es una discusión que, como les digo, o sea, cuando la analizan, siempre pues hay mucho tema al respecto, mucho debate, porque dicen algunas personas, no, pero es que si yo vengo y lo calculo con, supongan, el 80 al 100% del cortante basal, eso implica que yo le voy a poner más fuerza aquí, ¿sí o no? Porque las fuerzas que voy a obtener de aquí son, o sea, las aceleraciones que voy a obtener son mayores. Mayores fuerzas, mayores aceleraciones significan mayores fuerzas. Y mayores fuerzas significan mayores desplazamientos, ¿sí o no? Alguien les puede salir sacar ese argumento. Solo voy a revisar quiénes están conectados porque, a ver, no sé por qué no los puedo ver. Ok, tenemos 5 personas, 4 personas.
Ok, entonces sí, pasa eso también, que diga, hay gente que diga, no, pero yo voy a calcular para igual las derivas para el escalado que haga el cortante estático, o para el periodo máximo que me da más el escalado, porque eso me va a dar mayores desplazamientos, pero es que eso es injusto, es injusto para la estructura. ¿Por qué? Porque en realidad la estructura que yo tengo no tiene esas aceleraciones, que no tiene ese periodo. O sea, que mis miembros estructurales que yo tengo en mi modelo no tienen ninguna forma de desarrollar esas aceleraciones. ¿Sí me explico o no? Porque ellos tienen un periodo real diferente. Yo ficticiamente les puse una aceleración ficticia mayor. Significa que para que yo realmente pudiese volver hasta algún punto donde tenga un periodo más corto, yo necesitaría una estructura más rígida, ¿sí o no? O sea, que las secciones que tengo realmente no van a, o sea, tendrían que ser diferentes a las secciones que yo ya tengo. Sí, sí me entienden o no. Porque digamos, calcular aquí sería para, si me da 1.6 mi modelo, sería para el periodo real de la estructura en teoría. Y esa sería la máxima fuerza que pueden desarrollar. El código me hace regresar por alguna razón y me dice, no, no puedes tener un periodo tan largo, tenés que ponerle un límite y aparte de eso tenés que calcular para cierto porcentaje de cortante estático, sino para el 100%. Pero es que para tener ese nivel de fuerza yo requería tener una estructura diferente a la que ya tengo. Necesitaría tener una estructura mucho más rígida, porque mi estructura no podría desarrollar esa fuerza. Esto es solo un factor de seguridad, básicamente. Ese escalado no es nada más que un factor de seguridad. ¿Sí me explico? Sí, un factor de seguridad para resistencia, nada más, pero solo para resistencia. Para desplazamientos no, porque para desplazamiento, como les digo, o sea, al final no tienes ningún sentido ponerle un límite, porque realmente la estructura que yo tengo, si termina siendo si termina siendo, teniendo la flexibilidad que tiene, que en teoría lo que el escalado está haciendo es diciendo, ok, por si es más rígida de lo que vos lo estás calculando, vas a tener más fuerza, entonces te voy a poner un límite. Pero si es, pero si no es, pero si es realmente como flexible, como tú la estás calculando, entonces va a tener cierta cantidad de desplazamiento que está bien. Perdón, estoy siendo conservador desde ese punto de vista. Así que ahí no necesito eh, poner ningún límite. Y eso creo que es lo que me decían por acá. Voy a revisar el chat ahorita. Voy a revisar en el chat un momento. No sé por qué no me deja ver. A ver, aquí. Ok. Me dice 4.6.4. Eso aparece en la norma. Voy a revisar ahorita, ahora mismo la norma. Me dicen que es la sección 8.4.4. A ver. No, ingeniero, la cuatro punto seis punto 4.6.4. cuatro. Sí, sí, sí. Ok, perdón. 4.6.4. Vamos a regresar entonces. Que me pasé ahí. Por aquí estamos entonces, más o menos. 4.6. Punto está arriba entonces. Aquí. Ok. Dice, para cada una de las direcciones consideradas en el análisis de la fuerza flotante en el primer entrepiso del edificio no podrá ser menor que el 80% del valor calculado, según el número 4.5, estructuras reales, ni menor al 90% para estructuras regulares, ni menor al 90% para estructuras irregulares. Si fuera necesario incrementar el constante para cumplir los mínimos señalados, se verá escalar proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los desplazamientos. Ok, ahí está. Básicamente eso. Los desplazamientos no se escalan. Por lo mismo que les dije, no. No tiene ningún sentido decir, ok, yo necesito un mínimo nivel de fuerzas para el desplazamiento. O sea, porque al final, si mi periodo es 1.6 está bien, es 1.6 eso me va a dar unos desplazamientos realistas.
Si yo vengo y le escalo la fuerza, me va a dar más desplazamiento, pero porque ese es el periodo de una estructura que no es la que yo tengo modelada. Es un periodo ficticio que yo le pongo, como les digo, para tener una seguridad. Hay un factor de seguridad, una sombría con la que me pueda cubrir en caso que mi estructura termine siendo más rígida de lo que yo creo que es y termine desarrollando más fuerza de las que yo creo que puedan desarrollarse. Entonces, eso es todo. Y básicamente aquí ya explicamos esa diapositiva con eso. Ahora, bueno, en cuanto a análisis estático equivalente, este básicamente es un principio de diseño estructural, de dinámica de estructura, así que es prácticamente común a todos los códigos. Entonces es lo mismo, ¿no? Parte de la premisa de que una estructura va a vibrar principalmente en su primer modo de vibración. O sea, tiene ciertas limitaciones, ¿no? Con respecto a la altura y el tipo de estructura en las que se puede utilizar en cuestiones de regularidad, etcétera, pero eso varía de código a código, o sea, no va a ser igual siempre. Las restricciones, de hecho, por ejemplo, en el código de mi país son muchas más estrictas y pues deja hacer análisis estático equivalente para muy poca estructura. Creo que la norma peruana deja hacer análisis estático equivalente para estructuras de albañilería de más o menos cierta altura también y no es tan pequeña. A ver si tal vez alguien me pueda decir cuál es la máxima altura que puedan tener para utilizar análisis estático equivalente. A ver si alguien no tiene el dato por ahí. Ok, ahí me lo dicen, no, si lo tienen. Ya me notaron por acá. No se sabe, me dice, pero sí, hay limitaciones, lo voy a revisar luego, pero sí, siempre hay limitaciones con respecto a la altura y regularidad de la estructura. Hay ciertas estructuras que no se permite hacer análisis estático equivalente. No hay límites, dice, pero debería de haber. Entonces, bueno, cuando estamos realizando un análisis estático, pues es evidente, ¿verdad? Que no tenemos las propiedades dinámicas de la estructura, sino para qué vamos a hacer un análisis estático. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es aproximar el periodo, o sea que el análisis estático nace del periodo aproximado, porque, a ver, siempre hay alguien, ¿no? Que se le ocurre, siempre hay alguien que se le ocurre hacer un curso de ETABS en YouTube, ¿no? De 5 6 7 videos, o aprende ETABS en 2 horas o algo así, ¿no? O juntarles cursos de ETABS. Y esto lo he visto tanto que no es un poco cansado verlo, pero o sea, ¿qué hacen? Modelan la estructura y hacen el primer modo de vibración. O sea, ponen sus propiedades modales y toman el primer modo de vibración. Y dicen, ok, este es el modo, este es el periodo que voy a utilizar para mi análisis estático. Entonces luego vienen y calculan las fuerzas del análisis estático con el periodo del primer modo de vibración. ¿Cuántas veces han visto hacer eso? Que por acá tengo la consideración, ya la vamos a leer. Pero con respecto a la pregunta, ¿cuántas veces han visto hacer eso? O sea, decir, modelan la estructura y van al modo uno, sacan el periodo del modo uno y lo utilizan como el periodo del análisis estático. Ok, me queda claro. Ya vamos a leer esa parte de la regularidad en lo que entremos ahorita. Regularidades. Pero bueno, hacen eso pues. O sea, hacen de que le calculan al modo uno su periodo y utilizan ese como el periodo de análisis estático. Eso está equivocado. Sí, o Sí, sea. a eso me refería, ingeniero, que a veces sacan el periodo en esos cursos que usted ve en el YouTube, que Ujú. sacan el periodo del análisis modal y después lo vuelven a colocar para el análisis estático. Eso es lo que le pregunté antes. No tiene ningún sentido. No, porque el cortante basal está sobreestimado. Digamos, el límite que tienen en la norma peruana, básicamente, no es un límite sí tienen un límite en el periodo, es el periodo aproximado, porque en base a ese periodo van a calcular el cortante basal, que luego con el estático, que luego con el que escalan al 80% o al 90%. Así que si hay un límite. Para usted es TA, para el AC7 es CUTA, para la norma de mi país es CUTA, también es 1.4 veces TA. Ustedes todavía son un poco más estrictos y solo se limitan a TA. Pero tomar el periodo de primer modo de vibración como el periodo del análisis estático es erróneo. Ya.
es erróneo. Ok, porque me preguntan, ¿por qué, ingeniero? Me preguntan en los comentarios. Por la sencilla razón de que acabamos de explicar ahora mismo, que es, nosotros tenemos un modelo de computadora que nos va a decir cierto periodo, pero los datos empíricos y todo lo que se ha medido a través de los años han cuantificado que realmente el periodo que tienen en la estructura es más pequeño o más corto que el periodo que obtienen de sus modelos de computadora, sea por cual sea la razón. Hay muchas razones. Uno de ellos puede ser que, recuerden que un acero, por ejemplo, de 50 KSI no tiene 50 KSI realmente, a veces son más resistentes. Entonces es como, ok, yo creo que son 50 KSI, pero realmente no resiste 50 KSI. O sea, estamos hablando de que el módulo, que el esfuerzo de excedencia es mayor. Por ejemplo, el módulo decimos que es tanto, pero puede ser que el módulo termine siendo un poco mayor. Hay tantos variables. A ver. Ajá, otra que es muy importante que me dice el ingeniero Oscar, me dice el amortiguamiento de la estructura es una aproximación también, exactamente. O sea, hay tantas variables en cuenta que lo que realmente es el periodo de la estructura no es lo que nosotros calculamos en ETAPS. En ETAPS es como, veámoslo como un límite superior del periodo de la estructura. Es útil ese dato, lo que nos da ETAPS o lo que nos da SAP. Es útil, es como un límite superior, es como lo que idealmente podría llegar a ser. Pero resulta que luego están todos los procesos constructivos, está la verdadera resistencia del material, está el verdadero módulo del material, está el verdadero amortiguamiento del material, está toda la realidad. Y cuando se va a hacer las mediciones, se llega a la conclusión de que, bueno, no es cierto, ¿verdad? Realmente las estructuras tienen un periodo que es un periodo aproximado, que esta ecuación es quien lo aproxima. Entonces, el análisis estático tiene como tarea, y esa escalada del análisis estático tiene como tarea, darnos a la realidad desde un punto de vista de resistencia, es decir, ok, sí es cierto que tu modelo te da tanto, pero no es verdad porque las estructuras en la práctica y empíricamente han demostrado ser más rígidas de lo que tú estás calculando. Entonces, si viene y utiliza el modelo de tu periodo, el periodo, perdón, de tu modelo de computadora, estás básicamente descartando todo el trabajo que hizo esta gente. ¿Sí se entiende? Entonces, debería estar basado en una aproximación del periodo, ¿no? Que está basado, como les digo, en datos empíricos. Bueno, entonces, con respecto a eso, luego lo único que vamos a hacer, una vez que ya sabemos cuál es el periodo de la estructura, el periodo aproximado, ¿no? Le ponemos el límite superior, le podemos poner 1.4, ya sea si estamos utilizando el AC7 o si estamos utilizando la AC030, pues simplemente el periodo aproximado. Con eso, lo que vamos a hacer es calcular un coeficiente que va a venir del espectro de respuesta, multiplicar por el peso de la estructura, eso nos va a dar el cortante basal. Simple. Eso es lo que todo el mundo hace, ¿no? Luego habrá que dividir por los factores R y el factor de importancia, o en el caso de ustedes sería 1, básicamente. Es muy sencillo. O sea, ya con eso yo tengo el cortante basal. Ese cortante basal, luego lo tengo que distribuir en cada uno de los niveles de la estructura. Entonces, los reglamentos de diseño aceptan una hipótesis que la distribución de la aceleración en los diferentes niveles es más o menos lineal y parte desde cero en la base y alcanza un máximo más o menos en la parte superior. Entonces, luego de que yo tengo el valor, tengo que decir, ok, tengo que tomar esa fuerza, este constante basal, yo tengo que distribuir en cada uno de los niveles. Entonces, necesito saber cuál es la fuerza en cada nivel, siendo FSI la fuerza en cada uno de los niveles. Entonces, tomo el constante basal que acabo de calcular y lo voy a distribuir en cada uno de los niveles y eso me va a dar la fuerza de cada nivel. Ese valor de eso va a depender de CBI y CBI no es nada más que el peso de cada nivel por la altura de cada nivel elevado a un exponente K, luego dividido entre la sumatoria del peso de todos los niveles entre la altura de todos los niveles elevado al exponente K, que es K. Ahora vamos a ir a la norma. Vamos a ver qué nos dice la norma de 030. Esto es lo que nos dice hace 7, eso es lo que dice la norma en mi país y creo que la norma colombiana también, me parece que la he revisado al respecto.
Vamos a ver qué dice la norma de 0,30. Es igual, dice. Ok. Ok, vamos a verificar nada más por acá. Eso me imagino que debe estar por aquí. Distribución de fuerza sísmica en la altura. Ok, ahí está. Ok. Y bueno, el K es lo mismo. eh, 1, ¿no? Para estructura, dice si T es menor o igual que 0,5, entonces el valor de K es 1. Dice si T es mayor que 0,5 segundos, entonces K le da este límite, ¿no? De 0,75 más 0,5 T, pero siempre menor o igual que 2. Y lo que el AC7 hace en ese aspecto es simplemente decir que, bueno, es básicamente esto mismo, ¿no? Que le dice, es lo mismo, que K va a ser igual a 1 si es menor o igual que 0,5. Si la estructura tiene un periodo, dice, con 2,5 segundos, K va a ser 2 y en medio de eso lo que hacemos es una interpolación lineal que básicamente directamente en la norma que tienen acá ustedes lo que hace es solo les da, bueno, acá se les pone, ¿verdad? Les pone directamente cuál es el valor de K. O sea, hace como que la interpolación como función del periodo para valores que sean, y les da como límite, como el máximo límite 2 para estructuras que sean mayores a 0,5. Me imagino que si se ponen a probar acá, esto les va a dar, cuando el periodo sea 2,5, les va a dar 2. Podemos hacer la prueba, no sé, me da curiosidad a mí, ya que tenemos aquí la norma peruana, ¿no? La de 0,30, ir comparando y ver que todas las normas básicamente parten de lo mismo, ¿no? Simplemente es una forma diferente de escribir las cosas, pero me imagino que si tengo, por ejemplo, 0,75 más 0,5 multiplicado por, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, solo para que sea mejor, supongan que 2,5 de periodo, ¿ven cómo le he dado? Sí, ven que todo es lo mismo, solo una forma un poco diferente de colocar lo mismo. El AC7 le dice, interpolen linealmente. Y cuando sea 2,5 el periodo, ya saben que es 2, y entre 2,5 y 0,5 lo que tienen es una interpolación lineal para calcular el valor de K. Acá directamente les coloca la fórmula de interpolación y les da como límite superior 2, y ese 2 lo van a alcanzar exactamente a los mismos 2,5 del AC7. ¿Sí estamos claros? Es exactamente lo mismo, como les digo. O sea, no vean como que una norma realmente. Yo te lo voy a decir, todas las normas parten de la norma, todas las normas parten del AC7. Al menos a nivel de Latinoamérica, todas las normas parten del AC7, tienen como referencia el AC7. Simplemente pueden escribir las cosas de una manera un poco diferente, pero la referencia es el AC7. Entonces, si dominan AC7, es básicamente el análisis sismo resistente, casi lo mismo. Ok, bueno, ya sabemos. Bueno, lo que el factor K hace es que lo que pasa es que cuando ya tienen modos de vibración que comienzan a participar, digamos, la estructura se vuelve más alta, entonces comienza a haber mayor participación de modos superiores. Digamos, ahora tengo más participación del modo 3, del modo 4, del modo 5, porque mi estructura se vuelve más alta. Entonces, lo que eso hace es colocar más fuerza en los niveles que están más altos. Entonces, K tiene como trabajo tomar la fuerza y enviar esa fuerza a los niveles superiores para tomar en cuenta la incorporación de modos más altos, digamos, modos de vibración 3, 4, 5, que probablemente una estructura de 3 niveles, 4 niveles muy rígidas no van a participar nada, o su participación va a ser mínima, pero ya en estructuras de 10 niveles, 11, 12, va a tener una participación considerable o sustancial. Entonces, la contribución de esos modos se toma en cuenta a partir de este factor o este exponente K que pueden ver, ¿no? Que es el exponente K del que estamos hablando, este que aparece acá. Ok. Esa era la razón. Entonces, lo que tenemos luego es nuestra estructura, nuestro cortante basal y la fuerza distribuida en cada uno de los niveles. Y si tomo todas estas fuerzas y las comienzo a sumar como si tal cual estuviese resolviendo una viga en voladizo, imagínense una viga que la ponga en su costado, así, pues y le pongas todas esas cargas encima y le diga, hagan su diagrama de corte, básicamente este es el envolvente de corte que podrían encontrar en ETABS o SAP o STAP Pro, lo que ustedes quieran usar.
Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, ahora, ¿cuáles son, digamos, los pasos entonces para hacer un análisis estático equivalente? Son sencillos. Ya podemos aproximar las propiedades dinámicas de la estructura, entonces podemos hacer un análisis estático. Lo que tenemos que hacer primero es determinar el periodo de la estructura de forma aproximada. Calcular la aceleración espectral. Reducir la aceleración espectral dividiendo por R y también por I, ¿no? En el caso de usted, U, respectivo. Calcular el constante basal en base a coeficiente sísmico multiplicado por el peso de la estructura y luego tendrían que distribuir la fuerza en cada uno de los niveles. Entonces, yo por acá tengo la primera parte del ejemplo que vamos a estar trabajando durante el curso. Entonces, acá tengo la primera parte de ese ejemplo y bueno, solo me dan un segundo por acá, ¿no? Ya que regreso, solo voy a conseguir un poco de agua. Entonces, ya regreso, solo me dan un par de minutos. Ok, ya estoy acá de vuelta. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, entonces vamos a realizar, ¿no? Este es el ejemplo que vamos a estar realizando a lo largo del curso. Como les digo, vamos a empezar analizando este edificio paso a paso con cada uno de los análisis. Vamos a empezar con el análisis estático equivalente, que evidentemente siempre va a ser nuestro primer paso. Entonces tenemos un edificio de 4 niveles que está ubicado en las siguientes coordenadas. Me da la latitud y la longitud. Entonces lo que voy a hacer es realizar un análisis estático equivalente para la dirección X, donde el sistema sismo resistente es a base de marco especial y resistente a momento de acero. Entonces, las cargas de diseño, bueno, las voy a dar en libras por pie cuadrado, kilogramos por pie cuadrado, pueden utilizar lo que ustedes desean. La verdad que yo trato de trabajar acero en la unidad del sistema inglés porque como utilizo el ISC, pues me parece más sencillo manejar todo de la manera más consistente posible. Simplemente convierto las cargas y las dimensiones de la estructura a datos que sean pies y carga en PSF o libras por pie cuadrado, propiedades de sección en pulgadas, etcétera. Para trabajar en acero, pues me parece mucho más limpio. Habrá quien le guste trabajar en kilogramos metros. Al menos concreto me gusta trabajarlo en kilogramos metros, toneladas metros o unidades del MKS, pero al menos acero, a mí me gusta más trabajarlo de esta manera. Pero como digo, ya eso es cuestión de cada quien. Hay veces que hay una que otra ecuación que tengo que estar referenciando, ¿no? Para encontrarla en el sistema MKS, así que por esa cuestión, ¿no? Me parece mucho mejor trabajarlo en el sistema inglés. Pero bueno, esta es mi estructura. Tiene claros de 30 pies, 30 pies, 30 pies, 30 pies en esta dirección. Y tiene 25 pies, 25 pies, 25 pies. Me pide hacer un análisis en la dirección X, pues puedo hacer uno en la dirección X. Evidentemente luego puedo hacer uno en la dirección Y, da igual.
Por ahora vamos a quedar en la dirección X. Entonces, me dan cuál es el peso de cada uno de los niveles. Básicamente son estos datos que están acá. Les pregunto, ¿saben cómo calcular el peso de cada uno de los niveles? ¿Qué es lo que se debe considerar para eso? O sea, para colocar esta masa, este peso en cada uno de los niveles, debo considerar qué cosa. Yo sé la carga muerta superimpuesta, la carga muerta, si depende del código si toma en cuenta carga viva o no, pero por ejemplo, como altura tributaria, saben que tienen que considerar siempre la mitad de la columna que está abajo y la mitad de la columna que está arriba, ¿no? Y la masa, por ejemplo, de columna que está para acá y que está para acá, hacia acá, se atribuye al nivel, a este nivel, por ejemplo. Y si luego vienen acá, lo mismo, atribuyen la mitad de acá y la mitad de acá. O sea, significa que la que está arriba, por ejemplo, solo toma la mitad del peso de la columna que está acá. Es lo único que toma. ¿Sí están claros de eso, no? En caso que quieran hacer una, digamos, una revisión de la masa de la estructura que ustedes están colocando en el programa. A ver, ¿sí están claros de eso? De que es la mitad, mitad arriba, mitad abajo, mitad arriba, mitad abajo. Si lo quisiera hacer con muros, tendría que hacerlo así también. O sea, mitad del muro arriba, mitad del muro abajo. ¿Sí me escuchan? Ok, ahí está claro, dice, estamos claros. Entonces, bien. Eh, bueno, continuemos. Entonces, bueno, aquí lo que hice yo fue, esto lo pueden hacer ustedes con su normativa, ¿no? Pero acá les voy a dejar el enlace de todas maneras. Sí. Eh, en el espectro de la C7 necesito saber algunos datos para iniciar. En el espectro de ustedes, los datos son un poco diferentes, pero acá, por ejemplo, si se fijan, me voy aquí y me dice que le dé control más clic al siguiente enlace. Ese siguiente enlace me lleva acá, ¿no? A este sitio. Y en este sitio puedo trabajar con latitud y longitud. Entonces, por ejemplo, vengo y esto sería en este edificio, por ejemplo, ¿no? Que tengo yo. A ver, tengo la siguiente latitud, que la pondría acá. Tengo la siguiente longitud, que la pondría acá. Y le daría search. Me va a llevar a un sitio. Ya ve. Eso es irrelevante por ahora, qué sitio me lleva. Pero bueno, una vez que ya tengo el sitio, de este sitio puedo calcular la amenaza sísmica. Y eso es lo que básicamente hice acá, ¿no? Luego que ya vine al sitio, obtuve estos datos que están acá. Pero como les digo, esto varía. O sea, esto es para este sitio, esto es para el espectro de Estados Unidos. Para el espectro de ustedes es diferente, porque si no estoy mal, lo que tienen es un mapa, ¿no? Que estará por acá abajo, no sé, donde en base a eso van a calcular una aceleración inicial. Mm, o está arriba, no sé. Imagino que tienen un mapa y sus aceleraciones, ¿no? O aceleraciones de factor de suelo, periodo. Ah, tendría que revisarlo un poco mejor, pero me imagino punto 45, punto 35, punto 25. ¿Esto se refiere a aceleración según la zona o qué se refiere este dato? Se indica, si el factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal del suelo rígido, una probabilidad. Ok, sí, entonces se refiere a eso. Pero bueno, en el caso que yo le estoy poniendo acá, ¿no? El que le estoy presentando, básicamente, pues, es prácticamente igual, pero la diferencia es que puedo directamente colocar las coordenadas
y me puede dar la aceleración del terreno. Y básicamente también me puede dar el espectro de respuesta, los datos que yo requiero del espectro, porque requiero SMS, SM1, SDS, SD1, el periodo largo, si lo requiero, SS, S1 y el BS30. ¿Saben lo que es el BS30? No. El BS30 es la velocidad de la onda de corte en roca en los primeros 30 metros. A eso se refiere. Es la velocidad de la onda de corte en roca en los primeros 30 metros. Entonces, el BS30 se utiliza básicamente para construir espectros de respuesta, pero ya de un punto de vista más eh, ¿cómo sería la palabra? No sería sismología, en realidad geotécnico, digamos. Si ustedes requerían un espectro de sitio, de un sitio en específico, porque hay ciertos proyectos, no sé si sucede en la norma E030, pero hay ciertos proyectos en los que se requiere es un requerimiento que sea un espectro de sitio, específicamente de ese sitio. Entonces, un dato que va a necesitar o que va a obtener ese ingeniero geotécnico, especialista en geotecnia, va a ser ese BS30. Con ese BS30 va a ser capaz, no solo con eso, pero va a ser uno de los datos que va a requerir para, digamos, determinar ese espectro de respuesta o construir un espectro de respuesta que sea exactamente particular de ese sitio, ¿no? Y no va a ser un espectro suavizado como el que tienen acá, sino que va a ser un espectro como que más bruto, ¿no? Va a ser un espectro más parecido a los primeros que vimos, aceleraciones. O sea, ponerlo en contexto, va a ser un espectro más parecido a estos que están acá, pero va a ser de sitio, va a ser de ese sitio en específico. Hay momentos en los que se requiere, hay proyectos en los que se requiere tener un espectro de sitio. Pero bueno, ese es el BS30. Además de eso, otras cosas que podrían saber con el BS30 es, por ejemplo, qué tipo de suelo tiene. Porque ustedes pueden saber, digamos, dependiendo de cuál es la velocidad de la onda de corte, ustedes pueden saber si es un suelo más blando, menos blando, etcétera. O sea, en los primeros 30 metros. Pero bueno, lo importante acá es que, por ejemplo, una de las cosas que requiero en este espectro de la C7 es tener el periodo corto. El periodo corto se determina con la relación que hay entre SD1 y SDS, que sería prácticamente tomar SD1.66 y SDS.95. Esa relación me da 0.694. Como digo, cada espectro se construye un poco diferente. Entonces, pero en este caso ya sé, por lo menos ya sé cuál es el límite cuando voy a pasar del valor de SDS, que ya es una constante de 0.95, a básicamente calcular esta aceleración espectral como función del periodo, digamos, de manera lineal, o luego cuando obtenga este TL, que ya lo tengo acá, es 8, a los 8 segundos, por ejemplo, empezaría a utilizar esta ecuación que está acá, pero estaríamos hablando de una estructura muy alta y muy flexible. Creo que queden claros de eso. Entonces, bueno, empezamos por el periodo aproximado, que CT multiplicado por HN elevado a la X, en este caso solo lo simplifica como CT por H elevado a la X. Sabemos que para estructuras de acero es 0.028, 51.5 pies es la altura total de mi estructura, o sea, si ustedes vienen y toman 14 pies más 12.5 pies más 12.5 pies más 12.5 pies, van a obtener 51.5 pies. Elevado a la 0.8 me va a dar un periodo de 0.65 segundos. Básicamente, ese es mi periodo aproximado. El máximo periodo que puedo tener por código es 1.4 veces eso. Eso es el lado conservador. Entonces, digamos, porque puede ser menor que 1.4, pero lo máximo es 1.4. Entonces, 1.4 veces eso tendría este valor que está acá. Y el máximo periodo que voy a tener sería 0.91 segundos. O sea que, aunque mi análisis modal me dé más de eso, yo voy a calcular mi cortante basal estático en base a 0.91 segundos. Ok. ¿Qué significa? Significa que si ya sé que TS es 0.694, significa que al tener yo 0.91 segundos de periodo, significa que estoy en esta zona
controlada por velocidades del espectro de respuesta. En otras palabras, mi ecuación a utilizar es esta que está acá. Y es la que utilizo acá. Entonces tomo el SD1 y lo divido por T. SD1 es 0.66 segundos, dividido por el periodo y obtengo 0.72. Esa es mi aceleración espectral. Ahora, esa aceleración espectral no está reducida todavía, entonces tengo que reducirla dividiendo por 8 y luego dividiendo por el factor de importancia. El factor de importancia es 1, dado que es una estructura de normal importancia. Y pues tomo el punto 72 y lo divido por 8 y obtengo 0.09 de aceleración espectral ya reducida, o sea, mi factor CS. Siguiente paso, tomo CS y lo multiplico por el peso total de la estructura, que sería sumar el peso de cada uno de los niveles, que ya lo tenía acá. 740 kits más 840.6 kits más 840.6 kits más 844 kits. Entonces, eso me va a dar un cortante basal de 293.516 kits. Ok. ¿Necesito hacer luego? Bueno, necesito luego tomar ese cortante basal y distribuirlo en cada nivel. Ahora, todo esto lo puede hacer Itaps por mí. Ya voy a hacer que lo haga, pero es importante que sepa cómo hacerlo. Entonces, primero, bueno, necesito saber cuál es el valor de K. Ya saben que en este caso tendría que interpolar. El caso de la norma peruana da directamente la ecuación de la interpolación incluso más sencilla, como el caso del periodo que yo tengo es 0.91 segundos, entonces tengo que interpolar acá donde voy a sustituir por 0.91 segundos, y bueno, voy a obtener este valor que está acá como el valor de K. Entonces, ¿cuál sería la fuerza en cada uno de los niveles? Bueno, sería CB multiplicado por el cortante basal. Entonces, CB, recuerden que es esta ecuación que está acá, y puedo calcular CB para cada uno de los niveles. Si realizo una tabla, ¿no? Muy sencillo. En esa tabla lo único que coloco es qué nivel estoy, el peso de cada uno de los niveles, la altura que se va sumando de cada nivel. Entonces luego tomo el peso por la altura y lo elevo a la K. Luego sumo todo eso y en esta celda que está acá, lo único que tendría que hacer es tomar cada uno de estos y dividirlo entre K. Y este K evidentemente lo voy a enllavar y luego solo voy a arrastrar y voy a obtener CB para cada uno de los niveles. Luego CB lo multiplico por el cortante basal y voy a obtener la fuerza en cada uno de los niveles. Si sumo toda esta fuerza, tengo que obtener de regreso el cortante basal. Y de hecho lo obtengo, porque recuerden que el cortante basal era 293.516. Si se sumo todo eso, tengo 293.516. Y si quiero hacer la envolvente de corte, pues simplemente voy sumando la fuerza en cada uno de los niveles. Acá pueden ver un ejemplo de cómo calcular CB, ¿no? Que tomé, por ejemplo, para este caso, los 86.817.28 y lo dividí por la sumatoria de todos estos datos que están acá, que es 221.962.4 y obtuve 0.391, que es el dato que está aquí. Luego tomé ese 0.391 y lo multipliqué por el cortante basal, esto que está acá, el cortante basal, esto que está aquí abajo y obtengo 114.80, que es la fuerza del primer nivel, por ende el cortante perdón, el nivel del nivel de techo, por ende el cortante también del nivel de techo. Y así lo repito para cada uno. De manera que voy a tener este cortante, voy a tener esta fuerza en cada uno de los niveles, en todo mi edificio en la dirección X, digamos. Eh, y si quiero hacer un envolvente de corte, ¿no? Como la que me da el programa, pues simplemente tomo estos datos que están acá, que son todos estos y creo un envolvente de corte, ¿no? Que sería ir sumando la fuerza. Y evidentemente el máximo valor de ese envolvente va a ser el cortante basal. Ahora, yo hice todo esto a mano. Eh, aquí, perdón. La idea es que el modelo lo pueda hacer por mí. Y ahora vamos a eso. Veamos cuál es la que tiene la fecha. Primero del 2 del 6. Creo que sería.
Este es 2023, tiene que ser de este año. Ujú, ujú. Quiero revisar a ver si encuentro a dónde está el modelo o el que realmente está utilizando. Ujú. Pues si no estoy mal, tendrá que ser este. Tiene buen rato que lo abrí, al parecer. Que me parece raro porque debería estar. Si hay tiempo, pudiera enseñar cómo extraer las cosas dinámicas del ETABS y transformarlas en cargas estáticas debido a que las combinaciones modales nos dan valores CQC positivos. Hay veces que se necesitan. Sí, sí, ya vemos eso, no te preocupes. Si hay tiempo, pero extraer la fuerza dinámica de transformar en cargas estáticas. Tal vez lo elaboramos un poco mejor luego. Más o menos entiendo lo que me quieres decir, pero no al 100, así que, bueno, veamos. Entonces, en este caso, ¿no? Tendría que venir, eh, bueno, solo quiero revisar aquí, en los low patterns, quiero revisar el sismo en la dirección X y ver que tenga el valor de 0.09 que puse acá, que fue el que calculé. Sí, entonces entonces si se fijan, lo único que tiene que hacerse, ¿no? Es venir en el programa. Evidentemente en el programa requiero tener ciertas secciones de inicio. No se pone al azar y luego más adelante vamos a ver cómo puedo tener estas secciones de inicio, no las secciones que voy a colocar. Evidentemente las gravitacionales las conozco porque el diseño gravitacional pues lo tengo que ir haciendo de antemano, pero las sismos resistentes no las conozco, deberían de ser una incógnita, aunque en este punto debería saber predimensionarlas. Aquí hice un poco de trampa porque las di desde el inicio, pero luego les voy a enseñar cómo las pueden calcular, sin necesidad de haber creado ningún modelo todavía. Entonces, si se fijan acá, lo que tienen que hacer es irse a Low Patterns. Y bueno, yo tengo mucho acá porque luego vamos a explicar la parte de estabilidad y eso. Entonces acá pueden ver, me interesa el sismo en la dirección X, que es el que me pide problema que calcule. Entonces le pongo 0.09 a la altura, bueno, al exponente le pongo 1.29, que ese 1.29 debería ser el exponente que yo calculé acá. Si se fijan, esas dos partes yo las tengo que hacer a mano. ¿Están claros? Esas dos partes yo las tengo que hacer sí o sí. Ahí el programa no me va a ayudar. Yo las tengo que hacer. No es como tal cosa como que voy a venir y simplemente tener el periodo, el modelo y tal. Y este K también lo tengo que calcular. Entonces, eso es lo que tengo acá. Tengo 0.09, tengo K. Ok. Ahora, les pregunto, en este caso que voy a hacer la dirección X, esto que está acá me está tomando en cuenta el hecho de excentricidades, de que le coloque una excentricidad al diafragma en la dirección, por ejemplo, si la activo acá, me dice un 5% de excentricidad. Les pregunto, ¿ustedes creen o hasta el momento en su práctica, cuando están haciendo la parte del análisis estático, es necesario hacer esto? ¿O solo lo dejan en la dirección X o la dirección Y activada si estoy lo haciendo en X o la están haciendo en Y? Pregunto porque he visto esta opción activa en algunas ocasiones. A ver, el escalado del cortante basal es independiente de los efectos torsionales. El cortante basal no se escala en base a efectos torsionales. Los efectos torsionales se calculan después. Entonces, no es necesario colocar excentricidad. La excentricidad me van a dar mis fuerzas de diseño, pero eso lo voy a hacer luego. Yo voy a hacer o sea, lo haría de esa manera, tal vez no me estoy explicando correctamente, la incluiría de ser que lo único que voy a hacer es un análisis estático. Pero si voy a hacer un análisis modal espectral, eso ya lo voy a tomar en cuenta en mi análisis modal espectral. En mi análisis estático va a ir full en la dirección X y full en la dirección Y, porque tengo que escalar full.
en U1 o full en U2. Yo hago una combinación para cada check, dice. Ok. Bueno, como les digo, si en el caso es que van a hacer el análisis estático, sí, está bien que se tengan activas. Si lo que van a hacer es escalar al cortante estático, su análisis dinámico, solo se deja X o se deja Y. Porque el código no estipula que para el escalado tenga que tomar en cuenta excentricidades. El escalado vaya sea en la dirección X o en la dirección Y. Entonces tengo que escalar, tengo que comparar peras con peras. No puedo comparar peras con manzanas. Si voy a escalar un análisis que va en la dirección X o Y modal, tengo que escalarlo y no voy a tomar en cuenta la excentricidad. La excentricidad la tomaría en cuenta luego, ya cuando vaya a hacer el diseño y cuando tenga el espectro, cuando tenga el análisis ya modal, ya completamente, digamos, establecido de manera correcta, ya para hacer mi diseño final. Pero la excentricidad de inicio no la debería tomar en cuenta. Ok. Al menos en esta parte, pues, del análisis estático. Solo se va a dejar en la dirección X o en la dirección Y, porque luego lo voy a utilizar es para escalar nada más. Pero bueno, en este caso, como es un problema, ¿no? Que es Ah, ya, para, ingeniero. dígame, Ingeniero, o sea, cuando usted habla de escalar es hacer la comparación del 80% y 90, ¿no? Porque usted ya exacto, tiene la tabla. Antes mostró la tabla ya con todo el cortante basal y del programa sacamos toda la sumatoria de los cortantes y lo comparamos con lo que estaba en la tabla, ¿no? Sino que como lo está haciendo por el método de los coeficientes, usted lo va a sacar de acá, pero va a salir lo mismo que lo que está en la tabla. exactamente. Va a salir esto mismo. Va a salir exactamente esto mismo. Ahora, si yo quisiera luego hacer un análisis, un diseño con análisis estático meramente, tomar en cuenta la excentricidad, es lo que estoy diciendo. Pero si lo único que quiero es escalar el análisis modal luego al 80% o al 90% del estático, el estático lo dejo tal cual, solo le pongo dirección X. Porque si comienzo a jugar con excentricidad, ya me estoy metiendo a otra cosa. ¿Sí me explico? Ingeniero, sí, sí entiendo, sino que no necesitamos entrar al ETABS para por hacer la escala, porque ya los datos la teníamos Ah, en exacto, esa sí. tablita que usted tenía. Exactamente, pero digamos, lo que quiero decir es que este es el camino largo. Yo lo hice para mostrar el procedimiento, pero en la práctica nosotros lo que hacemos nada más, o lo que yo haría ya en la práctica, sería calcular nada más el valor de el CS, digamos, como le llamen ustedes en el Perú, al valor de la aceleración, que en este caso sería, yo tengo 0,09, y solo requiero eso y requiero el valor de K. Teniendo esas dos cosas, no necesito hacer esta tabla ni nada, porque ya me vendría directamente al programa, lo pondría acá, y ya toda esa tabla que está acá no necesito realmente crearla. Digamos porque es más sencillo hacerlo de esta manera, porque me va a ahorrar tiempo, porque si el edificio es más alto, la tabla se vuelve más grande, etcétera, ¿no? Muchas razones. Entonces, bueno, acá ya lo hice en la dirección X, digamos, ya lo tengo listo, está exactamente, tiene el valor de CS necesario. No sé cómo le llamarán para estar hablando según las normas peruanas también. ¿Cómo le llaman ustedes? ACS, quiero ver acá. Mm, el coeficiente sísmico, ¿cómo le llaman? C nada más. ¿Eh? Sí, creo que C. C es su coeficiente sísmico. Que dice C aquí, C aquí. Bueno, C le llaman acá, SS en el AC7. Acá la llaman C, acá estoy viendo. Dice, de acuerdo a las características del sitio, se define un factor de amplificación sísmica C
para las siguientes expresiones. C, C y C. Eso es lo que le llaman factor de amplificación sísmica. Ok, me dicen Ah, que... ingeniero, el factor de el coeficiente sísmico es el porcentaje de G. Y para cada vez que, bueno, yo he visto en los libros que se habla de un coeficiente sísmico, es ZUSC entre R, que es, por ejemplo, el 39% de G, ¿no? Del peso. Porque ese C que está ahí es un C de amplificación sísmica, pero que va metido con otros factores, con ese ZUSS entre R. Ok, sí, pero U es el factor de importancia, ¿no? Z, ¿a qué se refiere en la norma peruana? Z es, por ejemplo, Z es cuánto está alejado de la roca, la Ok, zona, es la zona. ok, Zona ok. uno zona 2 zona 3 zona 4 C, por ejemplo. C lo sacan del espectro, que es lo que acabamos de ver. Ajá. S es factor de suelo, tendré que suponer. Factor de R, suelo. R es el factor básicamente de utilidad de la estructura, se dividen entre Sí, eso. Y luego multiplican por P, el que ese peso. es el peso total de la estructura. Ok, entonces sí, básicamente su coeficiente sísmico es todo este dato que está acá. Claro, claro. Sí, solo que no le llaman coeficiente sísmico aquí directamente, sino que lo ponen como por un producto luego dividido por R. Pero es lo mismo, ¿no? Solo que él hace ya lo pone como que por otro lado y acá ya lo ponen directamente. Entonces, pero bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, esto es lo que obtienen, ¿no? Y eso que obtienen es lo que introducen en el low pattern y aparte de eso, pues introducen el valor de K. Entonces, todo eso que viene de multiplicar Z por C, por S, por U y dividirlo por R, eso es lo que pone el low pattern acá, en en lo que aparece, en lo que deberían de poner acá, en lugar el C. Este debería ser su valor C. Y esto, pues, está, ya saben cómo calcularlo, igualito que en el AC7. Una vez que tienen eso, como les digo, ajá, en este caso, exactamente eso. Me dicen Z, U, C, S entre R 0.09, exactamente. Eh, en realidad va a depender, ¿no? De sus valores, ¿no? Y del punto donde se encuentre en el Perú. Siempre va a ser una variable, ¿no? Pero en el caso de mi problema, hecho con AC7, pues me daba 0.09. Entonces, bueno, lo acabamos a correrlo para obtener los datos que requiero. Ok, entonces ahora que ya corrió mi modelo, realmente en lo que estoy interesado, bueno, podría, por ejemplo, ponerle, decir, solo para que se vea un poco en la dirección que va, este es mi análisis, ¿no? Pero realmente en lo que estoy interesado yo es en venir en los Story Response Plot y, por ejemplo, me interesa, ¿no? Bueno, hay otras cosas que debía haber hecho antes, se las voy a mostrar por acá, por ejemplo, debe haber creado una fuente de masa, porque si no, ¿de dónde iba a sacar la masa? En este caso, lo que yo hice fue únicamente considerar el peso propio de los elementos y la carga muerta superimpuesta. O sea, está full en términos de carga muerta. Que por ejemplo en AC7 solo toma en cuenta la carga muerta. Sé que otros códigos toman en cuenta un porcentaje de la carga viva, cerca del 15%. No sé en la norma E030 cuánto están considerando. Tal vez alguien más se el aporte por ahí de carga viva, cuánto se considera. 9% del peso, dice, en una zona baja de sismicidad. 50% dice. Déficit muy flexible, solo es el 9% del peso. Ok, entonces el 50% de la carga viva, ok, sí, así solía ser la norma de mi país y luego cambiamos a una última actualización, se cambió a un 15%. Bueno, hace 7.
considera únicamente la carga muerta. Tiene cierto sentido, todo tiene sentido, la verdad, que depende que cuál es el criterio de cada uno cuando está haciendo la parte de la norma, porque básicamente lo que ellos consideran es decir, ok, lo que piensan es que en el peor escenario, ¿no? Cuando el edificio esté viendo ese sismo máximo considerado o creíble que vayan a llegar a tener, la idea es que la gente desaloje el edificio y que, digamos, la mayor parte de la demanda inelástica del va y viene del edificio lo vea con la mayoría de la gente fuera. O sea que la carga viva como tal, pues no va a estar ahí exactamente. Entonces, el edificio va a estar prácticamente desalojado. Esa es la idea detrás de AC7. Pero es válido decir que un porcentaje de la carga viva sí que va a estar, un 15%, o sea, un 50%, pues es válido también. Así que no es que una cosa esté mala, otra cosa no, sí, es lo que considera cada quien. En este caso, pues nos fuimos con AC7 y dijimos, solo vamos a considerar el peso propio de los elementos y carga muerta superimpuesta. O sea, únicamente carga muerta. Pero si quieren agregar carga viva, pues perfectamente lo pueden hacer, no hay ningún problema. Eso ya depende de su normativa. Y bueno, eso debe haber creado antes, ¿no? Y eso, ya con eso, pues se puede hacer análisis sísmico. Porque ya acá me puedo ir a displays, a display, perdón, y me voy a story response plots. Y acá, bueno, también evidentemente debe haber creado un diafragma rígido. Me imagino que no tengo que explicarles cómo crear un diafragma rígido, ¿no? Porque, bueno, le voy a decir que me diga cuáles son los story shears. ah, entonces, ¿de quién me pregunta? Ok, perfecto, me dice no es necesario. Entonces, ¿de quién me pregunta? Entonces le voy a decir que un story shears me lo deo los portantes de piso, me lo entregue aquí hay combinaciones de carga y de todo, pero a mí me interesa el que yo cree de SX y le puede dar aquí una tabla, le damos formatted, por ejemplo, pueden ver esa tabla, lo podemos enviar a Excel, ¿no? O sea, y solo para hacer una comparación pequeña, vamos a ver cuándo carga, creo que ya en eso, ya cargó acá. Entonces, vea, según esto, nosotros estamos en un cortante basal máximo que son 304. En el cálculo manual que hicimos, evidentemente nosotros fuimos sumando, perdiendo decimales, etcétera, a calcular la masa, que exactamente no va a ser la masa que calcula el programa con 100% de precisión, va a haber cierta divergencia, digamos, en la masa también. Entonces, pero tenemos un dato por acá, que es 293.5. Con que yo esté arriba del 90% de precisión, yo me siento satisfecho con mi análisis. Digo, ok, al menos la computadora, lo que yo calculé, están más o menos convergiendo. Bastante bien, digamos. En este caso, tengo 96%. Tengo 96%, ¿ustedes considerarían que está bien o está mal? Yo diría que está bien. Que tanto el programa como yo estamos bien. 4% de diferencia para un modelo de computadora versus hacerlo a mano. O sea, la diferencia es un 4% nada más. Estamos, ¿no? Ingeniero, ¿la masa usted la calculó así, descontando el espesor, así? Porque como son líneas, el programa hace toda la línea, ¿no? Es como en una placa de concreto con un elemento, ahí hay una duplicidad de valores. ¿Usted lo Sí, calculó a sí. mano los 293? Ah, sí, yo eso los calculé a mano y Ah, el del programa es sí, evidentemente doble contando lo que pueda ah, doble entonces, contar. entonces siempre va a haber una diferencia, pues, por Sí, ese cruce. y esa diferencia es tan mínima que uno puede decir esto es correcto, ¿no? No es que ninguno de los dos esté mal, es que estar un poquito por encima realmente no tiene nada de malo. Estamos hablando de que al final vamos a escalar un valor ligeramente mayor. Pero realmente 304 versus 293 kips, no es una diferencia abismal. Ya lo vemos en porcentaje, estamos hablando de un 96% de coincidencia, lo cual es muchísima coincidencia. Así que podemos llegar a la conclusión que está bien. Todos satisfechos con esto, ¿no?
Claro, hasta aquí, porque vamos a entrar a la parte del análisis modal. Ok, si me interesa esto, no le hago mucho énfasis a esto porque luego diseñar en general la estructura de acero no va a ser nada tampoco que wow, digamos, que si ya se entendió parte un poco más. La parte más compleja que en sí es el análisis sísmico como tal y hacerlo de manera correcta. Entonces, bueno, o sea, tenemos esto, ya lo hemos revisado con ITAP, sigamos bien. Entonces, ahora vamos al análisis modal. Para hacer un análisis, y esto es una cuestión de, diría yo, semántica, ¿no? Eh, el análisis modal no es lo mismo que el análisis modal espectral. ¿Sí están claros de eso, no? Análisis modal es una cosa y análisis modal espectral es otra cosa. Están relacionados, no son lo mismo. ¿Sí están claros de eso? A ver, ¿Cómo- ¿Podría no. repetir, ingeniero? Es que les digo, ok. Hay muchas personas tienden a hacer análisis modal y confundir análisis modal con análisis modal espectral. No son lo mismo. Están relacionados, pero no son lo mismo. Análisis modal es una cosa y análisis modal espectral es otra cosa. El análisis modal es básicamente calcular las propiedades dinámicas de una estructura independientemente de las cargas que la estructura vaya a ver. Porque son las propiedades, son sus periodos, sus modos de vibración, sus frecuencias naturales, son propiedades inherentes e intrínsecas de esa estructura. El análisis modal espectral me va a calcular un set de carga utilizando los modos de vibración que ya obtuve del análisis modal. Va a utilizar esos modos para con el espectro de respuesta ir modo a modo y extraer las fuerzas correspondientes a la estructura en cada uno de los modos y luego sumarlo estadísticamente. Entonces, el análisis modal espectral utiliza un espectro de respuesta, utiliza el concepto de los modos de vibración y utiliza un espectro de respuesta. El análisis modal como tal es solo calcular las propiedades dinámicas de la estructura y sus modos de vibración. O sea, cuál es cada una de sus formas modales y cuál es la frecuencia, periodo de cada una de esas formas modales, básicamente. Entonces, no es lo mismo. Una vez que yo tengo el análisis modal, yo puedo hacer muchas cosas con él. Puedo o hacer un análisis modal espectral o hacer un análisis de respuesta a historia utilizando los modos de vibración, o puedo utilizarlo para hacer un análisis pushover en el primer modo de vibración si quiero hacer análisis no lineal, por ejemplo. O sea, el análisis modal me sirve para muchas cosas. El análisis, y una de las cosas para las que me sirve es para hacer un análisis modal espectral, pero no son lo mismo. Entonces, espero que estemos claros de eso, ya que básicamente parte de la siguiente premisa, ¿no? Y es que nosotros sabemos cuál es la respuesta para un oscilador de un solo grado de libertad. O sea, sabemos que un oscilador de un grado de libertad va a experimentar aceleración a darle un desplazamiento inicial. Es, por ejemplo, decir, si yo tomo este oscilador de un grado de libertad y lo muevo cierta distancia con respecto a su origen, digamos, y lo dejo ir, va a vibrar de lado a lado. Ok. La fuerza de inercia en todo momento va a ser igual al desplazamiento U de la columna o resorte multiplicado por la rigidez K del mismo. Esto se llama principio de D'Alembert. Ok. Entonces sabemos que la ecuación que describe ese movimiento armónico esta ecuación diferencial clásica de movimiento que está acá. Okay. Sabemos que la respuesta a esa ecuación de movimiento está en función de C1 multiplicado por seno de omega t y C2 multiplicado por coseno de omega t, donde C1 y C2 lo obtengo a partir de las condiciones iniciales de la estructura. No es un curso de dinámica de estructura, así que no voy a entrar en detalle al respecto, pero sí voy a dejar las ideas principales que queden plasmadas. Entonces, esto es para un sistema de un grado de libertad. Así puedo determinar su respuesta en cualquier momento en el tiempo, digamos. Podemos saber cuál es el valor del desplazamiento, simplemente sustituyendo el tiempo acá. Sustituye el valor del tiempo acá
¿Y en qué tiempo me va a decir, ok, en el tiempo tal, tu sistema va a estar en tal punto? Ok. Ahora, para analizar un sistema de varios grados de libertad, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la misma ecuación, pero lo vamos a hacer de forma matricial, porque ahora la respuesta va a ser una matriz de desplazamiento y frecuencia. Ya no va a ser un desplazamiento y una frecuencia, sino que va a ser un vector de desplazamiento y una matriz de frecuencia. Entonces la respuesta U, en lugar de estar representada por un desplazamiento nada más, ahora está representada por un vector de forma que oscila en un movimiento armónico simple, porque está escrito por una función de seno y coseno o una función sinusoidal. Básicamente lo que estoy diciendo es que ahora esta respuesta básicamente está por un vector y este vector describe la forma de ese modo en particular multiplicado por esta función que está acá. Y esta función es la que la naturaleza oscilatoria al problema. Entonces piénsenlo como, ok, primero está en cierto, de cierta forma, ha tomado cierta desviación de masa y luego esas masas tienen que girar como un sistema armónico de lado a lado. Ya sea que él ha hecho algo así, ¿no? Entonces le haría algo así todo el tiempo, como el modo 2, o si está en torsión, ¿no? Como que la respuesta se va a poner en esa respuesta torsional y luego va a vibrar armónicamente en esa respuesta torsional. Esa es la idea. Pero esa respuesta inicial está puesto phi n. Phi n es un vector de forma que matemáticamente se conoce como un eigenvector. Me dan un segundo, por favor, que hay un ruido por acá bastante molesto. Voy a pausar un momento. Ok, ya estoy de regreso. Bueno, ahí me disculpan el ruido, ¿no? Entonces, ese phi n, como les digo, es un vector de forma que matemáticamente se conoce como eigenvector, que es independiente del tiempo, o sea, es independiente del tiempo, es una propiedad dinámica de la estructura. Y esto que está acá se puede conocer como Qn, que es una función de t. Y este sí depende del tiempo, y se conoce como coordenada modal. Y lo que hace es que este provee la dependencia temporal y la naturaleza armónica de la función. O sea, esto es lo que me va a dar la parte armónica, la parte oscilatoria, y este phi n me va a dar la forma o el modo, la forma modal, es un vector de forma. Ah, ok. Sí, había un ruido, pero por eso lo había quitado. Ah, que acabo de leer un comentario en el que me decían que es que había pegado el micrófono por un ruido que se escuchaba. Pero bueno, ahora que sé eso, ¿no? Puedo regresar a la ecuación inicial, ¿no? Y sustituyendo U de t dentro de la ecuación de movimiento y dividiendo por QNT, lo que voy a tener, lo que voy a hacer es que voy a obtener esto que está acá, igual a cero. Y bueno, este es un problema matemático que se llama problema matemático de eigenvalores. Básicamente, lo que me dice es que ya sea que esto tiene que ser igual a cero o esto que tiene que ser igual a cero. Esto lo que me da es la forma modal, digamos. Es como decir que si estamos hablando del modo uno me está poniendo las masas de esta manera, por ejemplo. Algo así. Asemejando al primer modo de vibración. Entonces, eso es phi n. Entonces, aquí, como tengo un producto, y ese producto tiene que ser igual a cero, entonces, o esta parte es cero o esto es cero. ¿Cuál de los dos creen ustedes que sea cero? El primero. ¿Por qué no el segundo? Sí es el primero. Están en lo correcto, pero ¿por qué no puede ser el segundo? Exactamente. Porque me diría que la estructura está quieta, ¿no? Que no se ha movido, no se desplaza. Exactamente. Entonces, bueno.
Phi n es un eigenvector, ¿no? También conocido como forma modal o modo de vibración. Y este omega n cuadrado que aparece en la ecuación es lo que se conoce como eigenvalor. De forma más específica, es el cuadrado de la frecuencia natural de vibración y corresponde a una forma modal en particular, la cual y esto se relaciona con el periodo, ¿no? Si yo tengo la frecuencia, puedo tener el periodo. Básicamente eso. Entonces, como ya discutimos, ¿no? Cuando analizamos un sistema de varios grados de libertad, en este caso, eh, vamos a tener tantos modos de vibración como grados de libertad tengamos. Si tenemos n mayor a 1, entonces tenemos un problema de eigenvalores y eigenvectores, que es lo que acabamos de discutir. Y el número de soluciones va a ser igual al número de grados de libertad que tenga el sistema. En una sola dirección, por ejemplo, si hablamos de un edificio de 3 niveles, va a tener 3 grados de libertad. Son las 3 formas en las que puede vibrar. Entonces, cada eigenvalor va a ser el cuadrado de la frecuencia natural y cada eigenvector va a representar la posición relativa de las masas a una frecuencia específica de vibración. Entonces, básicamente el eigenvector me va a decir la forma modal y el eigenvalor me va a decir cuál es la frecuencia o periodo. Nada más que eso. Si se fijan, cada modo tiene su periodo, cada modo tiene su frecuencia. Y tiene su forma modal, evidentemente, diferente. Entonces, solo quiero ver cómo vamos de tiempo. Ok. Entonces, bueno, hay algunas cosas importantes, ¿no? Que también aparecen en el programa y las podemos ir extrayendo, como por ejemplo el factor de participación. El factor de participación es un escalar. La intención es medir la contribución relativa del modo n, o sea, un modo en particular, al estado total del sistema. El número en sí mismo no tiene muy poco significado, ya que depende de un valor arbitrario que utilicemos para definir el vector modal de forma, porque realmente que el vector de forma, su valor no es importante, lo que es importante es el valor relativo a uno relativo a otro. Lo que quiero decir es que lo que importa es cuál es el valor de una masa relativa a la otra masa. Ya sea que, por ejemplo, esto fuese uno y entonces esto fuese, por ejemplo, uno con respecto al otro y así. O en lugar de uno utilice 0.5, si el otro sigue siendo 0.5 relativo al anterior, o sea, da igual cuál es el valor que utilice siempre y cuando guarden la relación y me den la forma. Entonces, por eso es que el valor en sí de este beta n depende de eso y no es tan importante porque al final depende de qué forma le dé. Pero sí lo utilizamos para calcular algo importante y es que a partir del factor de participación calculamos una función de participación. Que cuando estemos haciendo un análisis no lineal, vamos a ver que es importante tenerla a mano. Entonces, bueno, en esta ecuación para calcular el factor de participación, y aquí se refiere, me dice que es la sumatoria de I igual a 1 hasta N, de la masa I por phi I N, dividido por la sumatoria, no, desde 1 hasta N, de la masa del nivel I por phi I N cuadrado, donde I es el nivel de análisis y N es el número del modo en análisis, básicamente. N mayúscula se refiere al número total de niveles. Aquí vamos a ir desde el nivel 1 hasta el nivel N. Y MI es la masa del nivel I, o sea, de cualquier nivel que tenga. Y phi N es el valor del vector de forma del nivel I en el modo N. Parece un poco confuso, pero la verdad que es bastante sencillo si ya empiezan a escribir la ecuación, si ya empiezan a tabularla, digamos. Entonces, cuando se multiplica el factor de participación de un modo en particular por el vector de forma en sí mismo, se obtiene algo que se llama función de participación. Y este es un vector crítico. Tiene significado, y como les digo, por ejemplo, para el análisis no lineal se va a utilizar. Eh, entonces, bueno, mientras analizamos cada modo en un sistema de varios grados de libertad, es el vector de función de participación el que va a convertir, digamos, y va a tomar la respuesta de cada masa en un modo específico. O sea, básicamente utilizo la función de participación porque recuerden que en este caso yo estoy asumiendo como que la respuesta en función a un sistema de un grado de libertad, pero en realidad que lo que voy a hacer es, porque, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente.
Cuando nosotros vamos al espectro de respuesta, ponemos este espectro de respuesta que está acá. Recuerden que este espectro de respuesta fue construido para un oscilador de 4 grados de libertad. A ver si me dicen por ahí. O sea, para un oscilador de cuántos grados de libertad se construye el espectro de respuesta. Para un grado, o sea. Pero recuerden que un edificio es un sistema de varios grados de libertad. Entonces necesito alguna manera de convertir la respuesta de un sistema digamos, de la respuesta de un sistema de un grado de libertad a la respuesta de un sistema de varios grados de libertad. Y eso lo voy a hacer a través de esta función de participación. Eso es lo que me va a permitir. Eso es lo que me va a permitir. Es el vector de función de participación. Dice el que proveerá la conversión que determina la respuesta de cada masa en un modo en específico. Y esto es lo que me va a convertir. Me va a permitir, digamos, tomar el espectro de respuesta e ir a él, tal cual fuese concebido para un sistema de varios grados de libertad. Pero la función de participación es la que va a proveer esa conversión para cada masa de un sistema de varios grados de libertad. Entonces, bueno, un dato importante, no, es que si nosotros tomamos la sumatoria de la función de participación de cada uno de los modos, tendríamos que obtener un vector unitario. Significa que si nosotros hicimos un análisis modal correcto, tomamos la función de participación de cada uno de los modos que contribuyen y la sumamos, tenemos que obtener un vector de puro 1. Uno en cada uno de los niveles. Supongan que sea un edificio de 6 niveles, van a tener un vector con 6, 1. 1, 1, 1, 1, 6 veces. Ok. Otra cosa que los códigos toman en cuenta, ¿no? Es la participación efectiva de masa o la masa efectiva correspondiente. Ok, entonces es un porcentaje de la masa que va a actuar en cada uno de los modos, porque cada uno de los modos va a tomar una porción de la masa. Entonces, si sumamos la masa efectiva de todos los modos, deberíamos de tener un 100% de participación de masa, porque cada modo va a tomar una porción de la masa en él. Entonces, la masa efectiva participando en el modo N se puede calcular con esta expresión que está acá, y así es como lo calcula ITAPS, por ejemplo. Donde igual, parecido a lo que acabamos de ver anteriormente, ¿no? O sea, lo mismo tiene que ver con el vector de modal, ¿no? Sí, tiene que ver con la masa de cada uno de los niveles y voy a sumar desde I hasta N por cada uno de los niveles. Voy a hacer eso para obtener la participación de las masas. Al menos hace 7 en la sección 12.9.1, lo que especifica es que para que el análisis esté bien, voy a incluir una participación de masa de al menos el 90% en cada una de las direcciones ortogonales, es decir, en la dirección X como en la dirección Y, requiere un 90% de la participación de masa. No sé cuánto requiere la norma de 0.30, si alguien me puede hacer la contribución. 90% también. Ok, 90. Parece que eso es universal entonces. Acá también es 90. Ok, entonces, bueno, esto lo voy a pasar rápido, ¿no? Porque ya tenemos las propiedades dinámicas de la estructura, tenemos sus frecuencias, periodos, vectores de forma, tenemos las funciones de participación de cada uno de los modos. O sea, ahora lo único que tenemos que hacer es ir al espectro de respuesta y decir, ok, yo puedo obtener cuál es la fuerza en cada uno de los niveles de la estructura para cada uno de los modos, tomando para el modo uno, por ejemplo, la aceleración correspondiente a su periodo, multiplicando por la masa de ese nivel, multiplicando por la función de participación. Y así puedo tener cuál es la fuerza actuando en cada uno de los niveles para cada uno de los modos. O sea, que esto lo voy a hacer para el nivel I, para el modo N. O sea, nivel I, modo 1, nivel I, por ejemplo, modo 2, nivel I, modo 3. O sea, voy a tener un vector de fuerza por cada uno de los modos. Y esas fuerzas es básicamente equivalente a tener lo que vimos en el análisis estático. Este set de fuerza, pero ahora va a ir por cada modo. Acá le pongo la descripción, ¿no? F y N es la fuerza en el nivel I para el modo N, es la A sub N, AN sub 0 es la aceleración espectral para un oscilador de un grado de libertad.
con un periodo correspondiente al del modo N. MI es la masa del nivel I y gamma, creo que es mayúscula, es la función de participación de ese modo que se está tomando en cuenta. Luego eso tengo que hacer una combinación. La combinación puede ser, ok, yo tengo la respuesta, no. Entonces se debe tener presente que la respuesta total de un sistema de varios grados de libertad va a estar dada por la contribución de cada uno de sus modos. O sea, tengo un principio de superposición modal. O sea, ahora que tenemos las fuerzas cortantes de piso, lo que tengo que hacer es de alguna manera tengo que combinarlo para así tener las fuerzas finales de diseño, pero necesito una forma estadística de combinarlo. ¿Puedo sumarlo? Absolutamente, sí, pero no sería lo mejor. Entonces podría, por ejemplo, una buena forma de hacerlo sería hacer una raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, o podría ser una combinación cuadrática completa de la respuesta que venga de cada uno de estos vectores para cada uno de los modos. ¿Sí están claros? Bueno, y por último, tengo que hacer un escalado. Tengo que hacer un escalado, ¿no? Por ejemplo, hace 7 dicta que escala 100% del constante basal. Por ejemplo, ustedes me dicen que en el caso de la norma 0,30 me pide 80 o 90%, dependiendo del caso. Pero, por ejemplo, hace pide el 100% y la idea, pues ya la discutimos extensivamente por qué se hace eso. Pero en resumen, bueno, lo que trata de hacer hace 7, 16, es que el análisis modal solo me va a dar una distribución más precisa de las fuerzas, pero las fuerzas para las que voy a diseñar por resistencia van a estar dadas por el análisis estático equivalente en la distribución del análisis modal. Factor de amplificación dinámico, le llamamos, dice. Ok, entiendo. Entonces, sí, básicamente lo voy a estar utilizando la forma, o sea, o la distribución del análisis modal, pero con la fuerza del análisis estático equivalente. O sea, la magnitud de fuerza que voy a distribuir ahora de manera más precisa, lo que voy a hacer es distribuirlas más precisas, pero la cantidad de cortante basal que voy a utilizar, en este caso al menos la 600, me dice tomar el 100% de cortante basal estático, pero distribúyelo, ¿no? Como te diga el análisis modal, porque es una distribución más precisa. Espero que queden claros con eso. Y bueno, acá tendría el ejemplo 2. En el ejemplo 2 me dice, bueno, que a la misma estructura que estaba analizando, ¿no? Le haga un análisis modal espectral según los estándares de la C7 en la dirección X siempre, calcule las formas modales, la función de participación modal, la participación de masa efectiva, constantes basales sin escalar, constantes basales escalado. Bueno, eso creo que lo vamos a ir dejando para la siguiente clase, pero en teoría es muy sencillo de hacer. Vamos a tal vez empezarlo acá. Eh, lo primero que necesito hacer, ¿no? Es decir, bueno, ya sabemos que tenemos una fuente de masa, pero primero, ¿no? Primero que nada, necesito crear un caso de carga. Ese caso de carga va a ser un caso de carga modal, como pueden ver acá. Aquí pueden ver que tengo un caso de carga modal, este que está acá. Entonces, vean, este caso de carga modal tiene todo lo que hemos discutido, básicamente. Ven que dice, ok, es modal. Dice eigen. ¿A qué se refiere eigen? Se refiere que la forma matemática de resolverlo es la forma matemática que acabamos de discutir, ¿no? Esta forma matemática que acabamos de discutir, un problema de eigenvalores, eigenvectores. Es el procedimiento matemático que va a utilizar, básico, ok. Luego de eso, bueno, me dice cuántos modos de vibración querés utilizar. Bueno, supongo que va a depender de los grados de libertad que tenga. Tengo, por ejemplo, tengo 4 niveles. Cada nivel puede desplazarse en una dirección, desplazarse en otra dirección y puede rotar. Así que en teoría necesitaría 12 grados de libertad. Básicamente porque tengo 4 por 3 grados, por 3 posibles movimientos. 4 niveles por 3 posibles movimientos por nivel. O sea, un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y una rotación. En el análisis que vimos es en una sola dirección. Evidentemente, ya había hecho un análisis en la otra dirección también. Y también la contribución torsional, que ya sería más compleja, pero la idea es la misma, ¿no? Eh, mínimo número de modos, o sea, en caso de que por alguna razón, pues, haga algo incorrecto, al menos un modo le va a colocar, pero pues no sería nada importante tomar en cuenta.
Por acá ven eso, ¿no? Entonces, acá, bueno. Sí, eso es un problema. Eso es un problema. A veces es un problema de convergencia. La verdad que para ir cerrando, ¿no? En la clase de hoy, para ir cerrando la clase, les voy a decir, si su edificio es regular y no es nada complejo y de repente les requiere que necesiten muchísimos modos a considerar, les aconsejo que revisen el modelo, porque en ese caso yo pienso que lo que sucede es que están haciendo es que está algo incorrectamente modelado, ya sea algo suelto, ya sea algo no bien conectado, ya sea que el modelo algo no se hizo bien en el modelo, muchas cosas pudieron haber pasado. Para un edificio bastante regular o medianamente regular, sin ninguna irregularidad importante, y que no tenga, por ejemplo, muchos elementos de tipo shells presente, o incluso tiene elementos de tipo shells, pero le están diciendo que la masa la haga como que lump en el nivel, o sea, que concentre la masa en cada uno de los niveles, no sería requerido tener tantos modos de vibración. Si ya les empieza a pedir demasiados modos de vibración es porque está no está capturando algo bien. Entonces requieren demasiados modos de vibración. No, en ese caso no les puedo decir que su análisis es correcto, porque si me vienen, por ejemplo, con un edificio de 10 niveles y me salen con que ese edificio de 10 niveles requiere, no sé, eh, 200 modos de vibración para capturar su respuesta, les digo, pero qué raro está eso, ¿no? Porque no debería. No veo por qué, no le veo una razón lógica por qué. Matemáticamente no tendría por qué ser así. Entonces, ya cuando ya necesitan muchos modos es porque tienen algún problema específico, digamos que si lo requiera con una irregularidad muy importante. O que le estén diciendo que en lugar de colocar la masa por nivel, distribuya la masa sobre la altura, lo cual haría, por ejemplo, en forma de un continuo, lo cual, por ejemplo, sería ideal hacer en casos de albañilería, por ejemplo, o mampostería, que no puede ser que la masa esté concentrada únicamente en el nivel de la losa, sino que la masa realmente es continua hasta arriba. Ustedes tienen muros, tienen mucha densidad de muros, que es algo muy común que pasa en el Perú, ¿no? Tienen muchas densidades de muros. Entonces no es tan fácil como decir, colocarme la masa al programa es solo en el nivel de análisis, porque eso no les va a capturar su situación real. Su situación real sería más decir que la masa se deje distribuir tanto como sea posible. Y ahí sí va a requerir más modos de vibración para capturar la respuesta. Pero bueno, Eh, en este caso, no en particular, tengo considerado efectos P delta, pero es porque estaba haciendo un análisis por estabilidad. Pero obviemos lo de los efectos P delta y como les digo, o sea, es básicamente muy similar. O sea, tendrían aquí igual el modal, pero considerando los efectos P delta, nada más que lo incluye aquí. Pero eso lo vamos a discutir luego. Una vez que creo el caso modal, que básicamente se crea como está aquí, ¿no? Hacerlo de manera sencilla. Entonces tengo el caso modal, que es este que está acá. Ya les dije cómo establecí todo, ¿no? Le llamo modal, o sea, ya no le cambio el nombre, no tengo por qué. Debería tener una función que haya cargado, ¿no? Entonces esa función que haya cargado tiene que ser un espectro de respuesta. Entonces acá pueden ver espectro, van acá, ¿no? Y este es el espectro de respuesta. Ya introduzco el espectro de respuesta, evidentemente reducido, ¿no? Por el factor que corresponde, en este caso era un R igual a 8. Y bueno, el amortiguamiento de este espectro, evidentemente de un 5% que es lo normal, lo que se considera. Y se crea el caso modal espectral, que ya sería, ok, ya tengo el modal, ya tengo la función modal, necesito crear un caso modal espectral. Y por ejemplo, acá eso es lo que tengo. Entonces creo un caso modal espectral donde como pueden ver, pues le digo que me lo tome en la dirección U1, por ejemplo, que tome la función espectro, que empieza con un factor de escala normal, no tengo por qué escalarlo todavía, porque es mi inicio, y bueno, a partir de acá, bueno, aquí le dije que tomar en caso el modal P delta, pero eso es por una cuestión de estabilidad, que luego vamos a
Sí, yo estoy utilizando pie pulgada. Me preguntan si estoy utilizando pie pulgada. Sí, estoy utilizando pie pulgada. Esto, por eso no se asustan por este número. Entonces aquí tengo el modal P delta, pero en la siguiente clase ya lo vamos a hacer no sin este modal P delta porque esto está tomando efectos de estabilidad. Sí, me dice la gravedad 386, sí, exactamente. Pero bueno, y luego pues vamos a hacer el escalado y todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero ya, como les digo, ya sería en la siguiente clase que vamos a hacer, en la siguiente clase lo que vamos a hacer es todo lo que me pide el problema, ¿no? El problema me pide que le busque las formas modales, la función de participación, la participación de masa efectiva, los constantes basales sin escalar y luego tomando lo escalado. Y ya luego estaríamos viendo a la interacción tridimensional en la siguiente clase. Ya de hecho, ya de eso en adelante entraríamos al diseño meramente de un pórtico resistente a momento y luego de pórtico concéntrico, arrestados concéntricamente y al diseño de conexiones, evidentemente. Entonces nos estaríamos viendo, no, el viernes, tenemos clase el viernes. No sé si no le avisaron, es que me dicen que el miércoles, no, el viernes, sí, sí. Entonces tenemos clase el viernes, el viernes vamos sí, por la clase de lunes. Entonces nos vemos el viernes donde vamos a hacer la parte ya del análisis modal y como les digo, ya el viernes saldríamos de toda esta parte sísmica inicial y ya entraríamos ya en la siguiente clase el lunes, ya entraríamos con ya diseño sismo resistente básicamente ya de estructural ya tomando en cuenta, vamos a empezar con marcos, ¿no? Con pórtico a momento, y luego vamos a movernos a pórtico arrastrado. Voy a dedicar una clase entera a diseño de conexiones en general, a momento en general, o sea, ya sean, aunque no sean especiales, porque muchas veces tenemos la situación que necesitamos una conexión a momento, no tiene que ser especial. A veces pues, se encasilla mucho uno que dice cómo diseñar una especial, pero a veces no sé cómo diseñar una simple. A veces necesitamos una simple que no sea especial por alguna razón. Entonces, básicamente son muy similares y necesitamos una ordinaria. Entonces, les voy a mostrar cuál es el procedimiento para diseñar una conexión en general y después cuál sería la diferencia con si la conexión es especial o no. Pues tiene más que todo que ver con un nivel de drift o deriva, ¿no? Que la conexión puede permitir. Pero bueno, quedaríamos aquí en la clase de hoy, ¿no? Sería entonces hasta el viernes. Tengan muy buenas noches a todos y nos vemos el viernes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rulton.